final de semestre, segunda semana de este tercer corte. Vamos a arrancar el día de hoy felicitándolos a todos. Trabajaron muy bien la semana pasada. Me gusta mucho que tengan buena participación, que estén activos en la clase súper bien. Muy poquitos les faltó por responder la tarea la semana pasada, chicos. Estamos en el 40%. Todo lo que puedan hacer bien en este corte cuenta muchísimo, ¿sí? No dejen de hacer ninguna tarea. Todas estas tareas de este corte pesan mucho más que las anteriores. Les van a ayudar a subir más esas notas. Entonces, por favor, no dejen de hacer las actividades. Tienen toda una semana por hacerla. Fueron poquitos, fueron como 9 personas, no más que no las hicieron, pero por favor, estén muy pendientes de esas actividades. Háganlas, que no les cuesta nada y por el contrario les van a ayudar bastante. So, people, hoy es una de esas 2 semanas que vamos a tener en este corte pequeñito para repasar aspectos importantes a tener en cuenta de la gramática, de todo lo que hemos visto en este semestre para estar súper preparados para el examen final. Entonces, el día de hoy vamos a revisar unos conceptos que ya habíamos trabajado anteriormente, pero vamos a recordarlos, vamos a reforzarlos y a dejarlos más que listos para ese parcial final. Adicional que la tarea de esta semana tiene que ver mucho con eso. En esta semana, como se dieron cuenta, allá en sus plataformas se llama Plan Apoyar número 2. Quiere decir que hoy vamos a hacer un breve review, un resumen a modo tutorial para que ustedes lo tengan en cuenta, para que practiquen, para que ensayen, tengan todo listo para ese último corte. So now, vamos a arrancar enseñándoles la tarea. Es muy importante que presten bastante atención, tomen apuntes, todo lo que necesiten tomar de lo que van a ver en la tarea de esta semana para que no vayan a fallar en ella. Yo les había comentado la semana pasada que las tareas iban a ir bajando en tiempo para irnos adaptando a este proceso de tener poquito tiempo para desarrollar una actividad debido a que en el parcial final va a ocurrir esto, van a tener límite de tiempo para desarrollar estos exámenes. Pero en este sentido, la tarea de hoy, que se basa en los aspectos que van a tener en cuenta el día del parcial en gramática, en language focus, para esta semana la tarea tiene 45 minutos. ¿Por qué tiene 15 minuticos más que la semana pasada? Porque vamos a encontrarnos con 35 preguntas. Entonces, el ejercicio de esta semana tiene más o menos 37 preguntas y para que las puedan resolver en un tiempo equitativo al que van a tener en el parcial real, en donde van a haber 20 preguntas con 25 minutos, aquí van a tener 35 preguntas, 37, no recuerdo muy bien, en un tiempo de 45 minutos. Eso es un equivalente a lo que van a vivenciar en ese día del examen. Vamos a prestar mucha atención a las 5 actividades generales que van a encontrar ustedes en ese parcial para que sepan qué es lo que deben resolver y cómo deben resolverlo al momento de hacer su tarea. Me pregunto, ¿están escuchándome bien? ¿Se ve bien o se ve entrecortado? Sí, señor, todo bien. ¿Todo bien? Listo. Es que acá me parece que tengo la conectividad lenta, entonces para revisar allí. Bien, listo ya. Se arregló la conexión. Listo. Esta tarea tiene 5 bloques de preguntas. Cada bloque de pregunta tiene algo específico por hacer. Prestemos mucha atención. Recuerden que a ustedes les va a salir al azar, pero vamos a mirar qué hay que hacer en cada una de ellas. Y les voy a regalar un ejemplo de cada cosita para que lo tengan presente.
Primer tipo de preguntas, van a encontrarse con un family tree. Aquí vamos a recordar el vocabulario de los miembros de la familia, como decimos suegro, como decimos cuñado, abuelo, primo, sobrino, yerno, nuera, etcétera. ¿Sí? ¿Qué van a hacer? Van a prestar atención a la imagen y de acuerdo a la imagen y a la oración que tienen acá, van a encontrar el nombre de miembro de familia de cada una de esas personas. Lo que deben estar muy pendientes, chicos, voy a ampliar aquí la imagen un poco, es aquí en la oración. Recordar qué es lo que dice la oración para saber qué es la respuesta que voy a buscar. Hagamos juntos este primer ejercicio. Dice, Ronald is Lucy's de Lucy. Miremos, aquí tenemos a Ronald y aquí está Lucy. Entonces, Ronald es de Lucy. ¿Quién me dice? El grandpa. Abuelo. Grandpa, abuelo, muy bien. Grandfather. Entonces, ustedes miran las opciones y escogen la mejor. En este caso, grandfather. Eso es lo que tienen que hacer en este primer paquetico de ejercicio. ¿Listo? Nada difícil, es recordar los nombres de los miembros de la familia, leer muy bien aquí la oración para saber de quiénes están hablando, ver el álbum y ver el árbol, perdón, y escoger la opción correcta. Fácil. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 puntos. Segundo tipo de ejercicio, muchísimo más sencillo. Aquí tienen a su disposición algunas banderas con el nombre del país y la respectiva nacionalidad. Van a identificar las nacionalidades de estas personas que están acá en las imágenes. Supremamente fácil saber quién, de dónde es, ¿no? Imposible. Aquí por si acaso no ven bien a ella, ella es Madonna y tiene bandera ahí de Estados Unidos. Entonces, ojo, ¿sí? Para que no se confundan. Un hombre con esta bandera van y buscan allá cuál será. Imposible que no reconozcan a esta estrella de fútbol. Esta persona, la pinta, lo dice todo. Este señor, nadie lo conoce. Este chico con esta camisa, ¿cuál será la nacionalidad? Esta niña, ¿cuál será su nacionalidad? Entonces, ¿qué van a hacer? Le dan en las opciones y leen las opciones que hay. Encuentren cuál es la oración que le pertenece a cada uno de ellos. No hay pierde, chicos, así o más regalada la actividad. No hay ningún pierde, es buscar la oración correcta para cada persona. A cada persona le pertenece una oración única. No se repiten oraciones, no se repiten personajes. Fácil. Esto para recordar el tema de los países, las nacionalidades y cómo hablamos de una persona en referencia a estos datos personales. Siguiente actividad. Aquí vamos a acordarnos de las reglas de escritura de los verbos en tercera persona cuando hablamos en presente simple. Entonces aquí tienen un ejemplo. Dice John y está el verbo play entre paréntesis. Entonces ustedes escriben la palabra de acuerdo a la persona. Analizan, John es él es la tercera persona, entonces al verbo debo ponerle S, o debo ponerle IES o solo la ES. Ustedes mirarán que si es primera persona o es segunda persona, el verbo irá normal tal cual yo lo veo. Entonces deben analizar quién es la persona que está haciendo la oración. Ahí está antes del espacio. Ahí están. Y de acuerdo a él ubican el verbo que está entre paréntesis dentro del espacio correcto. Y ojo acá, muchísimo cuidado y se los digo a todos, está grabado para que lo tengan en cuenta. Por si se le olvida cómo hacer la tarea, revisen la grabación de la clase y antes de hacerla, tomen apuntes de cómo deben hacerla. Deben escribir el verbo en minúscula, no vayan a escribirlo en mayúscula. Está en mayúscula entre paréntesis para que ustedes lo vean y sepan que ese es el verbo que deben acomodar en el espacio, pero dentro de los espacios, por favor, escriban el verbo como deban escribirlo, si en tercera persona o normal, en minúscula. No vayan a poner mayúscula inicial,
porque les queda mal. No vayan a ponerle punto, no van a poner coma, no van a poner guiones, ni paréntesis, nada de eso pongan. No ubiquen nada de esas cosas porque les va a quedar mal. Recuerden que el algoritmo que ayuda a evaluar la nota va a detectar estos errores y los va a reconocer como errores. La respuesta correcta es en minúscula y sin ningún tipo de puntos, ni nada, ni símbolo, ni nada más. Solamente la conjugación correcta en caso de que necesiten escribir el verbo conjugado. Este es un pedacito de este punto. Otro pedacito que viene para hacer son estas dos. ¿Qué hay que hacer en estos dos puntos? Muy fácil, chicos. Profe, Señora. en el anterior, o sea, ese verbo que es el verbo que está ahí entre paréntesis, Sí. es el que debemos conjugar dependiendo de la oración. Sí, exacto. Entonces acá le voy a regalar el primer fácil. Dice Roger and Sandy. Breakfast at the weekend for their parents. Y el verbo que pertenece a esa oración es make. Analicemos. ¿Quién es Roger and Sandy? ¿Cuántas personas son? Son dos. ¿Qué Ellos. pronombre? They. Para el pronombre they, ¿cómo ponemos el verbo? ¿Hay que hacerle algún cambio o se deja así? Igual como está ahí, solo Se make. deja así, tal cual. ¿Y cómo lo escribo? En minúscula. Así como se los escribí, esa sería la primera respuesta para ese ejercicio. Así hacen lo mismo con los demás. ¿Bien? En este que les estaba empezando a explicar, que son solo 2 puntos, deben analizar cuál de esas opciones está escrita correctamente de acuerdo al orden gramatical de las preguntas. Acuérdense en la semana que vimos las WH y los adverbios de frecuencia, que eso fue en el segundo corte. En la primera semana del segundo corte, allá está el material, vayan, revísenlo. Deben estudiar bien cada una de las oraciones y escoger cuál de todas esas es la que tiene correctamente escrita la oración. ¿Y qué van a hacer ustedes? En este espacio en blanco me van a escribir si la correcta es la A, o la B, o la C, o la D. ¿Cómo van a hacerlo? En minúscula y nuevamente sin ningún símbolo ni nada, que ponen la A, o ponen la B, o ponen la C, la que ustedes decidan que es. Esta no les voy a dar ningún ejemplo porque la idea es que se acuerden ustedes cómo se escriben correctamente las preguntas en presente simple. Entonces, mucho ojo, lean. Tienen que leer cada una de ellas y decir, ¿será que esta? ¿Será que esta? ¿Cuál oración es la que está escrita correctamente? Y en el espacio ponen la letra en minúscula. La opción A, o la B, o la C, o la D. Solamente una oración por ejercicio está escrita correctamente. Y finalizando este mismo punto, tenemos otros 3 punticos de escritura, pero en esta ocasión deben completar esa oración en su forma negativa. Entonces van a acordarse si es don't o si es doesn't. Ustedes dirán, pero acá, nuevamente, para que tengan en cuenta, todo en minúscula y contracciones. No me escriban la oración en separado. La negación no me la hagan separada. Entonces, nada de does not ni nada de do not. Porque a pesar de que está bien, chicos, sí está bien, pero nuevamente les digo, el sistema no tiene ese algoritmo escrito, tienes el algoritmo de la contracción, entonces a hacer la contracción. Doesn't, apóstrofe y la T. O don't, apóstrofe y la T. Ojo, y que sea el apóstrofe. ¿Quién se acuerda en dónde se encuentra el símbolo de apóstrofo en el teclado? ¿Quién le recuerda a los demás compañeros? Con el signo de pregunta. Muy bien. En donde tenemos la tecla del interrogante final, en donde está el interrogante final, ahí es donde aparece ese apóstrofo. Ese es el que necesitamos. Si ustedes llegan a poner tilde, les va a quedar mal, ¿sí? Entonces, mucho cuidado. De todas formas, chicos, ustedes saben
que como la vez pasada van a tener 2 intentos para hacer este tipo de ejercicio. Bien sea porque los 45 minutos no les alcanzó, se demoraron mucho analizando o escribiendo algún ejercicio, como bien sea para mejorar la nota. Y por supuesto, la nota que les va a quedar es la del segundo intento. Bien, pero entonces traten de hacer todo lo mejor posible en el primero para que no tengan que utilizar el segundo. Y recuerden estas reglitas de escritura para ese caso. Ahora, en el último caso, en el caso más extremo, donde ni en la primera ni en la segunda les fue bien, y ustedes dicen, pero profe, yo estoy seguro que escribí bien, yo estoy seguro que escribí Dasen, usted me puede revisar. Yo les reviso con todo el amor del mundo, les busco la retroalimentación y se las envío por Canvas, pero, por ejemplo, llega a pasar esto, entonces le digo, no, mira, aquí está en este ejercicio mal porque utilizaste la tilde, pero yo veo que la respuesta es la correcta, yo te voy a valer los puntos. O te digo como acá, no, esta no es la respuesta por 2 cosas. Está mal escrita y no es el negativo de esa oración. Entonces, por eso es que no se te valen los puntos. Entonces, sea cual sea la opción que les ocurra, si tienen dudas de su tarea, escríbanme que yo siempre les reviso y les respondo. De todas formas, yo voy a darme la tarea de revisarles a ustedes estos ejercicios el martes. Si ustedes tienen hasta el lunes de la próxima semana, yo me siento el martes a mirarlos y a ver, de pronto puede ser que a alguno le haya apuntado 1, 2, 3 cositas mal. Yo voy a revisarlo manualmente, voy a dedicarle el tiempo a cada uno para revisar los casos, porque de pronto puede ser que ustedes digan, ay, saqué 4, 8, listo, dejo así, pero por un errorcito que está correctamente de acuerdo a la respuesta, pero no de acuerdo a la escritura, yo les reviso y les subo las notas si es necesario. Entonces no se preocupen también por eso, porque yo voy a revisar manualmente cada tarea. Bien. Siguiente ejercicio, y mucho ojo con este y con el último, porque se van a conectar bastante y van a servir entre los dos para responderlos excelentemente los 2 puntos. En este que están viendo con Kelly Clarkson, ustedes tienen la información de ella acá. Tienen que la edad, que los hijos, que si está casada, que bueno, dirección, profesión, etcétera. ¿Qué van a hacer ustedes con esta información de ella? Van a escribir oraciones completas dando la respuesta que necesita cada espacio. Ojo que aquí está en mayúscula y dice y resaltado. Recuerden escribir oraciones completas con las reglas de la letra en mayúscula, con las reglas de la puntuación. Todo eso se va a tener en cuenta acá. Entonces, por ejemplo, aquí dice full name. ¿Quién me responde esta oración en una oración completa? What's her full name? ¿Quién me la dice? A ver. Allá en el chat escriban si no quieren hablar. What's the full name? ¿Cómo sería esa oración correcta para escribir ahí en ese espacio? What is your name? ¿Estás preguntando el nombre? Sí, les estoy preguntando el nombre. Muy bien. Aquí no tienen que crear preguntas, tienen que darle la respuesta con oraciones completas. Entonces, ¿cuál sería la respuesta para ese espacio? Su nombre es Kelly Clarkson. Muy bien. Her full name is. Y copian Kelly Clarkson. Entonces ustedes dirán, profe, pero ¿es necesario escribir toda la oración? Sí, es necesario escribir toda la oración. ¿Por qué? Porque este ejercicio les va a ayudar a hacer práctica de escritura, que muy poco la hemos hecho. Entonces acá van a ejercitar la práctica de la escritura correcta de las oraciones. Entonces, ustedes dirán, profe, ¿y si yo solo pongo Kelly Clarkson me vale? No, no le vale porque la oración dice, el punto dice clarito, escriba oraciones completas. Acordándonos que en las oraciones completas yo empiezo con mayúscula inicial y debo terminar con punto final. Entonces, tengan en cuenta estos detallitos. ¿Listo?
Puede ser que a usted se le haya olvidado empezar con mayúscula inicial y quedó así, así les va a quedar mal, pero no se preocupen que yo voy a evaluar manualmente, entonces no se aparen por eso, pero lo ideal es que por favor se acuerden de las reglas de puntuación. ¿Listo? Aquí ya tienen la primera respuesta, ya saben, entonces el resto a hacerlo de acuerdo a lo que encuentran por acá. Ahora, el último punto les va a servir muchísimo para que se guíen cómo hacer el anterior. ¿Por qué? Porque en este caso tienen lo contrario. Aquí, incluso el nombre es lo contrario. Miren, Carson Clark. ¿Qué van a hacer acá? Aquí tienen la información del chico, como lo tienen arriba con la chica. Pero la diferencia es que aquí no tienen que escribir, sino que tienen que escoger la oración correcta. ¿Sí? Entonces, lo que van a hacer es guiarse de las respuestas de acá para poder saber cómo responder a las de aquí arriba. ¿Sí ven? Mira aquí, por ejemplo, yo puse her full name porque están pidiendo el full name. Pero acá él dice name, Carson Clark. His name is Carson Clark. ¿Sí ven? Entonces, tal cual ustedes ven, la opción es acá. Pueden copiarse de esa estructura y responder a las de arriba. Obviamente con la información de Kelly Clarkson. Pero es muy importante que conecten estos dos ejercicios y que se guíen con los dos ejercicios para que hagan un espejo. Lo que ustedes respondan aquí va a ser parecido a lo que respondan arriba y de esa forma se guían también en la estructura de la oración para que les queden los ejercicios bien. ¿Listo, chicos? Entonces, estos son los 5 puntos de la tarea de esta semana. Tienen 45 minutos para desarrollarlo. Nuevamente, arrancan hoy a las 4 de la tarde y tienen hasta el próximo lunes a las 2 para hacerlo, pero no se esperen a último momento como los 9 que no alcanzaron a hacer la tarea hoy para hacerlo. Y ténganme paciencia que yo ese mismo lunes me siento a las 4 de la tarde que termino clase con ustedes a revisarles manualmente uno a uno sus tareas para ver si hay punticos extras, si hay punticos extras. De todas formas, tan pronto ustedes terminen su tarea y tengan alguna duda, escríbanme en Canvas, profe, yo terminé la tarea, pero saqué tanto, ¿será que me puede revisar el por qué? Yo de una vez les hago un video aclaratorio y les envío la respuesta por Canvas. ¿Listo, chicos? Entonces, no se afanen por esa tarea que yo se las voy a evaluar manualmente también. So tell me, aquí dice, vamos a mirar el chat de ustedes por acá del celular. Sí, tienen 2 intentos como siempre. Recuerden que el primer intento es para que ustedes se concentren. Recuerden que tengan 45 minutos, que más o menos es 1 minuto y unos segunditos por cada punto, para que empiecen a hacer esa idea de adaptarse al sistema de cronómetro. Porque acuérdense muy bien, vuelvo y les insisto, en este examen final, el único examen de inglés que ustedes han tenido por ahora, van a tener límite de tiempo, entonces para que se vayan adaptando. Y esta tarea es casi que exactamente igual a lo que ustedes van a ver en estructura en el examen de inglés final. ¿Listo? Entonces sí, van a contar con los 2 intentos, traten de hacerlo todo súper bien en el primero. Si quieren hacer el segundo, primero reflexionen, revisen sus oraciones, miren qué fue lo que hicieron mal. Hagan ese ejercicio siempre de autoevaluación para que al momento de hacer el segundo intento no cometan los errores que ya cometieron la primera vez y saquen una mejor nota. ¿Listo, chicos? ¿Alguna pregunta respecto a esta tarea esta semana? Por acá dicen que si puedo repetir el primero. El primero es el árbol de la familia y de acuerdo a este árbol familiar deben mirar quién es quién en esas oraciones. ¿Quién es Ronald para Lucy? ¿Quién es Mark para Jack? Margaret para Sarah, Susan para Jack. Tienen que leer la oración, identificar qué nombre de miembro familiar tiene esa persona. Entonces, como vimos en la primera, ¿quién es Ronald para Lucy? Ronald es el abuelo de Lucy. Entonces, el Lucy's grandfather. Acordándonos del posesivo nominal que vimos en clases anteriores. Good. So, any other question? ¿Alguna otra pregunta, chicos?
Joel David, nada. Bien. Now, ahora algo importantísimo. Vamos a hacer aquí una breve pausa antes de arrancar con el tema de hoy. Como ya les dije, el tema de hoy está sencillo. Vamos a revisar conceptos que ya hablamos, que el verbo to be, que las oraciones, la estructura, cierto vocabulario, pero necesito saber lo siguiente. Juan Diego Ramírez. Si escuchan el nombre que voy a decir, escriban aquí o escriban presente. Vamos a hacer una especie de llamado de asistencia con estas personas. Entonces, mucha atención. Si escuchan su nombre, inmediatamente en el chat, presente. O hablen, activen el micrófono y digan, aquí, profesor. Solo los que escuchen el nombre de ustedes. Los demás no se preocupen que es para una actividad que voy a hacer especial con esas personas. Juan Diego Ramírez Quintero. Daniel Sebastián Cárdenas Montañez. Presente, profe. Yesid Leonardo Waldrón. Karen Joana Poveda. Jonathan Sneiden Calderón Forigua. Astrid Carolina Bolívar. Johnny Armando Iriarte y Jennifer Vanessa Padilla. Por ahí vi, escuché solamente a uno, escuché a Daniel. Los demás, ¿quién más dijo yo? Bien, Karen está y Yesid. Miremos acá, Karen y Yesid. Vuelvo y repito, Juan Diego Ramírez. Presente. Ok, Juan Diego también está. Daniel Sebastián ya respondió, Yesid también ya respondió, Karen Joana también, Jonathan Snyder Calderón, Astrid Carolina Bolívar, Johnny Armando Iriarte, Jennifer Vanessa Padilla. Yesid, ya, good. ¿Qué voy a hacer con ustedes, chicos? Se me quedan ahorita al final de la clase un minutico. Yo de todas formas les envié, si no estoy mal, mensaje por Canvas a ustedes. Si no, les estoy diciendo en este momento, nos vemos ahorita al finalizar la clase. Ahorita unos minuticos antes de finalizar la clase para acordar cómo vernos el día de hoy, sí o sí, en las tutorías que tenemos hoy de 6 a 8 de la tarde. ¿Por qué? Para revisar respecto a las notas y a los módulos y etcétera. ¿Listo? Entonces, los que me respondieron súper bien, gracias Juan Diego, Daniel, Yesid, Karen por responder. Si ustedes saben algo acerca de Jonathan Snyder, Astrid Carolina Bolívar, Johnny Armando, Jennifer Vanessa, si saben que son compañeros de ustedes, que no volvieron a estudiar con nosotros, que ya se retiraron hace rato, también escríbanme ahí al chat, por favor, háganmelo saber para también tenerlos en cuenta. ¿Listo? Porque pues son compañeros que están como que, bueno, ¿dónde andan? ¿Dónde andan? Necesito saber dónde andan estos compañeros. ¿Listo? Entonces, porfa, chicos, se me quedan un minutico ahorita al finalizar de la clase cuando ya hayamos terminado todas las actividades. Les comento qué vamos a hacer con ustedes. Y si saben tienen alguna idea ustedes acerca de Jonathan Calderón, Astrid Carolina Bolívar, Johnny Armando Iriarte, Jennifer Vanessa Padilla, me lo dejan saber también ahí en el chat para saber cómo vamos con ellos. ¿Listo? Muchísimas gracias. Ya les comento también que ya les puse la nota de los 3 puntos que se ganaron la clase pasada a Dana Martínez, Vanessa Bernal, Jorge Vargas y Joel David. Ya se las puse en el quiz. En el quiz que les fue ahí, bloguito, ahí les agregué los 3 punticos extras que les tenía pendientes. So, now people, let's start. Vamos a arrancar con las actividades de hoy. ¿Qué tenemos para revisar hoy? En el módulo, como se pudieron dar cuenta, hablamos de plan apoyar. Vamos a hacer una pequeña revisión de unos conceptos básicos que ya sabemos o que nos falta, tenemos pendiente por revisar. Vamos a revisarlos acá nuevamente. So let's start talking about this module. Me dicen por favor si ven el flipbook y arrancamos a ver. Sí, señor. Thank you. So we're going to start working on some general aspects that you already know, but we need to understand and we need to keep on moving for taking idea about the concept that you have for your homework. So vamos a empezar con una pequeña revisión de lo que es el verbo to be respecto a
los demás verbos, ¿sí? Entonces tenemos aquí una gráfica que nos encierra todo lo relacionado al verbo to be, cómo se escribe el verbo to be en oraciones positivas, en negativas y en preguntas. So let's start having a look to each of them. Recuerde muy bien que el verbo to be es un intransitive verb, es un verbo intransitivo, es un verbo que no necesita ayudantes ni nada. Él solito hace sus oraciones en positive, en negative, en questions, pero necesitamos prestarle atención a sus escrituras para irnos adaptando a los diferentes procesos que hacemos con él. Verbo to be solamente me sirve para 4 cosas. ¿Quién se acuerda? ¿Quién se acuerda de esas 4 preguntas que resuelve el verbo to be? De la situación, para quién, si me estoy refiriendo a mí mismo o si me estoy refiriendo a una persona específica. ¿Qué preguntas resuelvo yo con el verbo to be? ¿Quién soy? Mi nombre. ¿Qué soy? Mi profesión. ¿Cómo soy? Física y espiritualmente o mentalmente. ¿Y dónde estoy? Solamente me sirve para resolver esos 4 misterios en la vida. ¿Quién soy? ¿Qué soy? ¿Cómo soy física o mentalmente? ¿Y dónde estoy ubicado? So that's it. Verb to be is gonna be only be used with this. Solamente van a usar el verbo to be para esto en present simple. Different from Spanish, diferente al español donde teníamos 10 conjugaciones de acuerdo a la persona que realiza esta acción, en inglés solamente vamos a tener 3. Am, is y are. Y de acuerdo a la persona que desarrolla la acción, vamos a utilizar única y exclusivamente cualquiera de ellos 3. So we have I am, you are, we are, they are. Y el is para lo que llamamos la tercera persona. He is, she is, it is. Muy importante que siempre tengan pendiente a estos 3 personajes. Siempre, siempre acuérdense en que con ellos 3, todo en inglés va a tener ciertos cambios. Entonces, ahí en el ojo, en la mira, a esos 3 personajes. Now, this is positive. Así como yo puedo decir, I am Miguel, you are a student, she is Marcela, he is Leonardo, it is a dog, we are UMB, they are doctors. Esa es la forma formal en como nosotros utilizamos el verbo to be en una oración. Pero recuerden que también en inglés, esperen un momentico. Johnny Armando Iriarte ya resucitó por ahí, listo, ya lo tengo acá presente. Karen también ya, listo. Que en inglés también hablamos contraído y debemos de hecho utilizar siempre la segunda opción en vez de la primera. En la vida diaria, en el día a día, se utiliza mucho más esta estructura que la anterior, porque para ellos el tiempo es oro y entre más rápidas las cosas, mejor, ¿sí? Save time, save money. Ahorrar tiempo es ahorrar dinero y ahorrar esfuerzo. Entonces, acostumbrémonos también principalmente a utilizar las formas contraídas del verbo junto con el pronombre, porque eso es lo que va a ocurrir siempre en el diario vivir. Entonces, la gente en vez de decir I am, van a estar diciendo la mayoría de veces am. You are va a ser your. She is, she's. He is, his. It is, its. We are. They are, their. Entonces, estas formas son las más comunes y las que más vamos a encontrar en oraciones, ¿ok? Para tenerlas en cuenta. ¿Cuándo utilizamos las formas largas? ¿Cuándo? Esas estructuras largas generalmente se utilizan en situaciones formales, cuando yo estoy hablando acerca a una persona desconocida, cuando estoy en una empresa hablándole al jefe, a un empleado, a un cliente, en situaciones completamente ajenas a una relación afectiva con esa otra persona. Pero si estamos hablando con los amigos, con la pareja, con la familia,
siempre van a escuchar the short form, la forma corta. Now, for talking about the negative, ¿qué pasa ahora con lo negativo? When talking about negative things, tenemos las dos formas nuevamente, la forma larga, la forma corta. En la forma larga hay una característica especial que nos hace la diferencia del español al inglés, y es que en inglés la negación va después del verbo. En español yo digo, yo no soy Miguel. Ella no es estudiante. En inglés, nosotros decimos el verbo to be e inmediatamente después de él es que ponemos la partícula negativa que nos dice que no, que lo que estamos diciendo no es. Right? So, mucho cuidado con esto. Y otra particularidad del verbo to be, chicos, es que él no necesita ningún auxiliar para hacer las negaciones ni las preguntas. Simplemente agrego la partícula negativa al lado del verbo to be y ya estoy diciendo que no. Por supuesto, así como en la positiva donde puedo hacer contracciones, en inglés podemos generar esas contracciones de las siguientes formas. La única que no va a ser posible contraerse es la forma del am con la partícula not. ¿Por qué no? Yo no puedo decir I am. No es posible articulatoriamente y gesticulativamente en mi boca poder generar la contracción entre la M y la N, debido a que son dos letras que se pronuncian en el mismo lado. Acordémonos cuando vimos esa parte fonética. Por eso, este es el único verbo que no se puede contraer con la negación. Y para hacer la negación digo am not. O puedo decir I am not, decir las tres palabras independientes, I am not, o decir am not, am not. Para los demás sí puedo hacer su contracción. En vez de decir you are not, digo you aren't. She's not, she isn't. He's not, he isn't. It is not, it isn't. We are not, we aren't. They are not, they aren't. Lo único que no podemos hacer es contraer dos veces dentro de la misma oración. Entonces, por ejemplo, si antes ustedes... Uy, espera, agrando tantico la letra acá. Si antes ustedes decían your, no pueden hacer la siguiente contracción. Esto que ven en la pantalla no lo pueden hacer, porque tampoco la lengua o la gesticulación me va a permitir hacerlo entendible para los demás. Entonces ustedes no van a decir you'rn't, you'rn't, you'rn't. No. O dicen you are not, o dicen you aren't. O utilizan esta contracción más el not, o utilizan esta contracción. Pero las dos juntas no las pueden hacer. ¿Listo? Entonces, muy pendientes de esto también, porque son errorcitos que se dirán, pero ¿quién será el que lo hace? Hay gente que lo hace. Hay gente que se equivoca de esta forma, pues para que ustedes lo tengan muy en cuenta. Get? Now, finally, the questions. Y ojo acá con las preguntas, porque acuérdense que eso es lo que van a ver en una parte de la tarea. Recuerden, cuando nosotros empezamos el segundo corte en la primera semana, vimos las WH question. Para que profundicen más en este ejercicio, vayan y revisen el material que lo tienen activo. But let's pay attention here. Remember that we have two types of questions. Tenemos dos tipos de preguntas. Las yes-no question y las WH question. Cuando decimos yes-no question es porque queremos saber si sí o si no, no más. ¿Y cómo hacemos para hacerlas en inglés? Miren, arranco diciendo la pregunta con el verbo to be y luego pongo el pronombre y todo lo demás. Es una pequeña característica que varía del español, porque en español yo puedo empezar diciendo la oración tal cual yo me la sé, solamente que varío el tono de la voz y subo la voz al final creando una pregunta como la que voy a escribirles acá.
Miren, esta es una oración normal. Si ustedes la ven así, es una oración en positivo, ¿cierto? Tú eres Carlos, que en inglés sería you are Carlos. You're Carlos. ¿Cómo hago en español para que esta oración se me convierta a pregunta? Sencillamente utilizo los símbolos de pregunta y subo la voz cuando digo la última palabra. ¿Tú eres Carlos? ¿Tú eres Carlos? ¿Tú eres Carlos? ¿Tú eres Carlos? Subimos la voz en español y con eso inmediatamente queda convertido en pregunta. En inglés, para que esto pueda existir, para que la pregunta pueda surgir, lo que tengo que hacer es poner el verbo to be al principio de la oración y por supuesto poner el símbolo de pregunta al final. Are you Carlos? Y esa es la forma como en inglés, perdón, esta es la forma como en inglés yo creo las preguntas de yes, no question. Fíjense muy bien que el sujeto y el pronombre, perdón, el sujeto y el verbo intercambiaron lugares. En español también existe esta forma, porque ustedes también pueden preguntar, disculpa, ¿eres tú Carlos? O en usteando, disculpe, ¿es usted Carlos? Entonces, esta estructura existe también en español. En español puedo preguntar de las dos formas. ¿Tú eres Carlos? ¿Eres tú Carlos? Pero en inglés solamente tenemos una opción y es esta. Empezar con el verbo to be. Vamos a mirar por acá que han escrito. Nada. So, ¿vamos entendiendo? Are you Carlos? Yes, Vanessa. Good. Are you Carlos? Good. ¿Listo? ¿Vamos entendiendo hasta el momento? Yes, teacher. Good. Cuando hablamos de las WH, ya tenemos otro cuento, que es mucho más sencillo. ¿En dónde van ubicadas las preguntas WH? Al principio de cualquier pregunta de yes, no question. Entonces, si ustedes quieren crear una pregunta WH con el verbo to be, sencillamente ubican la WH antes de cualquier pregunta que ya hayan hecho de yes, no question y ya está. Ejemplo acá. ¿Are you Carlos? Sí, no. Bueno. Why are you Carlos? ¿Por qué eres Carlos? Porque mi mamá me puso así, porque... Why are you Carlos? O where are you Carlos? ¿Dónde estás Carlos? ¿Con quién estás Carlos? ¿A dónde vas Carlos? ¿Por qué estás con Carlos? Todas las WH que como bien se acuerdan son preguntas que nos ayudan a buscar más información que un sí o un no. So that's it people. Esto es todo lo que debemos recordar con el verbo to be referente a las oraciones positivas, negativas o preguntas. Y ahorita vamos a mirar los demás verbos. Let's continue working with the flipbook. Vamos a seguir mirando qué cosas tenemos para ver con el flipbook. Acá, chicos, los invito a que revisen ese video, que practiquen con estas páginas web que tengo acá para que ejerciten las temáticas y vayan repasando para su parcial final. Now, another important topic. Otro tema muy importante cuando hablamos de oraciones, no solamente saber la estructura oracional, sino identificar cada una de las partes de la oración. Y ahora vamos a hablar de los pronombres y los posesivos, que ellos son palabras que nos sirven para identificar quién hace la acción o quién la recibe, porque tenemos sujetos y objetos en las oraciones y de acuerdo a ello vamos a saber si son pronombres posesivos o nombres y demás. So, let's have a look to the personal pronouns. Primero vamos a mirar los pronombres personales. Los pronombres personales pueden ser tanto sujetos como objetos en la oración. Un sujeto es la persona
o el animal o la cosa que realiza una acción. And the object is the one who receives the action. El objeto es el que la recibe, no hace nada, él recibe la acción. Dentro de los sujetos, como en los objetos, el nombre propio de una persona, o de un animal o una cosa puede ser el sujeto o el objeto de la oración. Pero si yo no quiero utilizar nombres, puedo utilizar pronombres. Y es aquí donde vamos a mirar los diferentes pronombres que tenemos como sujetos en la oración, como los pronombres que nos sirven como objetos en la misma. ¿Y cuál es la diferencia de escritura que hay entre ellos? The subject pronouns that you find here in the purple chart, las palabritas que encuentran aquí en la imagen púrpura, en el cuadro púrpura, son los pronombres personales sujetos. They are called that way because they represent the person. They replace a noun. Estas palabritas son las que van a reemplazar al sujeto en la oración, al nombre de esa persona, de ese animal o esa cosa que está haciendo una acción en una oración. Por ejemplo, yo no voy a decir Miguel hace mi tarea, yo digo yo hago mi tarea. La palabra Miguel, que es mi nombre, la reemplazo por el pronombre yo. Y de esa forma evito escribir mi nombre acá de primero, pero esa palabra indica que estoy hablando de alguien, de mi caso. I do my homework. Yo hago mi tarea. Y así con todos los demás. Si yo no quiero hablar de Pedro, yo me refiero a Pedro como a él. Si yo no quiero hablar de María, yo me refiero a María como a ella. Si no quiero hablar de un animal o de un objeto, me refiero a él como it. Si somos un grupo de personas y yo estoy incluido allí, me refiero a nosotros, ustedes y ellos. Now, let's remember that the pronouns are divided according to the kind of person, and we only have 3 types of persons. Recuerden que tenemos solamente 3 tipos de personas y no más. Primera persona en singular, yo. Yo soy la primera persona en singular porque soy uno solo. Primero en la vida yo y de segunda usted. Por eso usted es la segunda persona en singular porque es usted solito. Primero yo, de segunda usted y de tercero él. O de tercera ella. O de tercero el animalito o el objeto. Y como cada uno es singular, son la tercera persona en singular. Y ahora los demás pronombres, ¿qué? ¿Quién es we, quién es you y quién es they? ¿Quién se acuerda? ¿Y por qué? ¿Quién se acuerda quién es we, you y they en los tipos de pronombres? ¿Serán la cuarta, la quinta y la sexta persona? ¿O cómo es que clasificamos nosotros a esos 3 pronombres? Segunda persona. We o you. Y es nosotros, es para Nosotros, como bien. en plural. You ¿En es plural de segunda quién? persona. You es la segunda persona. Felicitaciones. ¿En qué? En plural también. You, usted, segunda persona en singular. Pero si usted está con varios amigos, pues son ustedes. Y ustedes serían la segunda persona en plural. Entonces la palabrita you es tanto segunda persona en singular como segunda persona en plural. Ahora el we, bien. Yo soy la primera persona, ¿cierto? En singular. Si yo me los traigo a ustedes, conmigo somos ahora nosotros. Y los que están conmigo van de primero. Entonces nosotros somos la primera persona en plural. Y finalizamos con el they. They es el plural de la tercera persona. Porque si hay una niña, 2 niñas, 3 niñas, hay unas ellas. Si hay un niño, 2 niños, 3 niños, son ellos. Si hay 3 objetos allí, son ellos también, objetos. Si hay 4 perros, son ellos, objetos.
They es la tercera persona en plural. Entonces fíjense y acuérdense que solamente existen 3 tipos de personas en cualquier idioma. Primera, segunda y tercera persona. En singular y en plural. Primera persona en singular, I. Primera persona en plural, we. Segunda persona en singular, you. Y en plural, you igualmente. Tercera persona en singular, he, she, it. Tercera persona en plural, they. No existen cuarta, ni quinta, ni sexta persona. Good. And this is very important. Mucho ojo y acuérdense de esto, porque ahorita cuando vayamos a estudiar los verbos diferentes al verbo to be, we are going to identify why it is important to recognize the type of person. Van a mirar por qué es importante acordarse de la tercera persona en los verbos. ¿Listo? Now, estas palabras que están aquí, siempre, siempre, siempre en una oración van a arrancar la oración. Van a comenzar escribiendo la oración porque ellos son pronombres sujeto. Quiere decir que van a ir como sujetos en una oración, como acá en los ejemplos. I do my homework. She is a good girl. They are students. We all love the animals, or we love all the animals, right? Now, cuando hablamos de pronombres objetos, ellos están reemplazando el nombre de una persona o a una persona o a un animal o una cosa como objetos en una oración. Y en este caso, estas personas o estos animales o estas cosas no ejecutan la acción, la reciben. Por eso ellos son de objects. Al igual que como en la anterior situación, vamos a tener un pronombre específico para cada tipo de persona, pero fíjense bien, miren la columna purple a la columna golden. Yo no sé si la ven ustedes marrón, yo la veo dorada. Como la vean, el corocito que la vean, miren la de la derecha y fíjense muy bien que varios de los pronombres cambiaron su forma de escritura. ¿Esto a qué se debe? Se debe a que los pronombres personales, cuando son objetos en una oración, se deben escribir de esta forma y no como la que acabamos de ver, para diferenciar quién es el que hace y quién es el que recibe la acción. Pasa igual que en español. En español, Astrid Carolina Bolívar, ¿cómo estás? ¿Acabas de conectarte? Dime que sí o no, activa el micrófono o respóndeme en el chat. ¿Estás allí con nosotros? ¿Hay alguien aquí con vida? Es que me da pereza sacar la ouija para adivinar quién está y quién no en la clase. Si estás en la clase, Astrid, responde yes, activa el micrófono. Tell me. ¿Ustedes ven a Astrid por ahí conectada? Es que no veo el chat. Y aquí en el chat lo veo. Sí, ya respondió. Astrid, te me quedas ahorita al final de la clase, no vayas a salir corriendo, necesito hablar contigo, ¿listo? Now, let's continue. Good. Bien, 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 bien. Volviendo al tema, volviendo al hilo acá. Así como en español, ustedes nunca dicen, es que ella me quiere a yo. A menos que pues sean personas que no hayan tenido un sistema educativo, pues hablan de esa forma, ¿sí? A las personas que no se les enseñó cómo conjugar correctamente las palabras, cómo hablar correctamente, hay gente que dice sí, es que a ella gusta mucho de yo. Y ahí estamos utilizando el yo como un objeto en la oración, ¿cierto? Ella está mostrándole el cariño a yo, pero nosotros no decimos así correctamente, ¿cierto? Correctamente decimos es, ella gusta de mí o ella me gusta a mí, ¿cierto? Entonces, así como en español yo digo a mí para referirme que soy yo el que recibe la acción, en inglés vamos a tener esa palabrita y es la M y la E que se pronuncia como la pronunciamos en español, me. Entonces, por eso es que
los pronombres objetos tienen una forma diferente de escribirse, porque también en español nos referimos a ellos con otra forma. Entonces, si yo digo, she loves me, ella me ama a mí, ¿sí? Nunca voy a decir, she loves I, ella me ama a yo. ¿Good? Lo mismo con los demás, excepto por you y excepto por it, que son los dos únicos pronombres que no cambian su escritura. Sirven tanto como sujetos como objetos dentro de la oración, escritos de la misma forma. Pero los demás tenemos unas variaciones. Fijémonos aquí en la oración. She loves Nicholas. Nicholas es un hombre, es uno solo. Diríamos, ella lo ama a él. Pero nosotros no decimos en la oración, she loves he, decimos she loves him, con este, para indicarle a la gente que él está recibiendo el amor por parte de ella. Y miren lo contrario, en la última oración, Mark loves Mary. Ahora un niño le muestra el amor a una niña. Mark loves Mary. Mark la ama a ella. No decimos Mark loves she, decimos Mark loves her. Her es el pronombre objeto en la oración. ¿Listo? Entonces hay que tener mucho cuidado al momento de escribir estos pronombres porque ellos tienen estos cambios significativos. De I paso a mí, de he a him, de she a her, de we a us, de they a them. Por eso cuando ustedes estaban en clases presenciales y el profesor le decía, ¿quién participa? ¿Quién hizo la tarea? ¿Quién hace tal cosa? Y ustedes trataban de decir, ¡ay, ay, ay! Y el profesor, ¿qué les duele? ¿Por qué lloran? ¿Por qué dicen, ay? No se respondía yo, profesor, sino se responde es me. Como quien dice, a mí, míreme a mí, profesor. Right? Entonces, esas eran las situaciones en donde debíamos utilizar los pronombres objeto. Y acordémonos ya para terminar con ello, de que los pronombres objetos van a aparecer solamente y exclusivamente allá en la segunda parte de la oración, después de cualquier verbo. Después de cualquier verbo es que utilizo los pronombres objeto. Antes de cualquier verbo, los pronombres sujeto. Good. Let's stop it here. Vamos a pausar aquí para retomar las estructuras, pero ahora en esta ocasión con los verbos diferentes al verbo to be. Pues vamos a utilizar la misma cuadrícula para revisar algo especial con ellos. Vamos a hablar de las oraciones en positiva, en negativa, en preguntas, ¿sí? Pero vamos a hacer un comparativo diferente, ¿right? Con los verbos diferentes al verbo to be, ya yo tengo una característica especial en las oraciones positivas, y es que no voy a tener 3 conjugaciones, sino solamente 2. Y de acuerdo a los pronombres personales es que yo identifico esa conjugación. Con I, con you, con we y con they va a ser una conjugación diferente a los de la tercera persona, es decir, con she, con he y con it. ¿Qué va a pasar acá? Antes con el verbo to be hablamos de am, is y are, ¿verdad? Pero ahora el I se conjuga con los otros y van a hacer que los verbos sean exactamente los mismos para cualquiera de ellos 4. Entonces, si yo hablo de work, va a ser I work, you work, we work, they work, para todos, no va a cambiar. Lo mismo con cualquier otro verbo que yo quiera poner, voy a tener lo mismo, ¿sí? No van a cambiar nada. El verbo es igual para cualquiera de esos pronombres. Pero, ¿qué pasa con la tercera persona? Con la tercera persona, yo ya debo prestar atención a algo muy importante. Y es que para que la gente nos entienda que estamos hablando de una tercera persona,
yo debo crearle una pequeña modificación a los verbos. ¿Quién se acuerda de esas modificaciones? ¿Quién me lo dice? Tell me. A ver, por acá, ¿qué escriben en el chat? Hasta que resuena. Nada. ¿Quién se acuerda? ¿Qué hay que hacer? Colocarle una S o una ES. Perfecto. La regla me dice, si usted va a hablar de ella, de él o de este, de una tercera persona, hombre, póngale ese al verbo y ya. Pero hay 3 reglitas para prestar atención. La primera de ellas es eso. Pónganle ese a todos los verbos y ya con eso ustedes están conjugando en tercera persona. Ya están diciendo que están hablando de una ella, de un él o de un objeto. Esa sería la regla inicial. Pero viene otra reglita a continuación y dice, pero ojo, no todos van a llevar la S. Si usted se da cuenta que el verbo termina en Y, tiene que mirar 2 cosas. Primera, si esa Y viene acompañada antes de cualquier vocal, la A, la E, la O o la U, porque nunca la van a ver con una I al lado, a esa déjele la S, déjesela tranquilo, no pasa nada. Pero si usted se da cuenta que la Y está acompañada de cualquier consonante del alfabeto que conozcamos, la C, la D, la B, la H, la J, cualquier consonante, aquí tenemos que hacer un pequeño cambio. Quítele esa Y y póngale I latina y E antes de poner la S. Entonces, esta es una de esas reglas que debemos recordar. Ya van 2 reglas. Primera, póngale la S. Segunda, si las palabras terminan en Y y antes hay una consonante, quite la Y y ponga IES. Ahora, ¿cuál es la última? ¿Quién se acuerda? Who remembers the last rule? ¿Quién se acuerda de esa Solamente última? la de ES. ¿Y por qué? Cuéntame. Porque Porque lleva Ya, SH. claro. ya, profe, por los frijoles. No joda. Sepa usted qué es con la S. ¿Por qué? Porque hay palabritas que si terminan en SH, ¿en qué otras se acuerdan? CH, ¿qué más? X, X, Z, S, o la letra O. Si terminan en cualquiera de estas, debo poner ES. ¿Ay? Entonces esas son las únicas 3 reglitas que debo acordarme cuando vaya yo a crear oraciones positivas para la tercera persona, y por eso era muy importante que siempre reconocieran que he, she, it es la famosa tercera persona, y con ellas es que voy a tener más que todo siempre los cambios y las variaciones. ¿Right? Y aquí están las 3 reglas. Póngale ese a lo que sea, pero si eso termina en Y con consonante anterior, quite la Y y ponga IES. Pero si las palabras terminan en SH, en O, en CH, X, Z o S, no ponga la S solamente, ponga ES. Good. That's the positive. Esas son las oraciones en positivo, chicos. Fácil. Tenemos el sujeto de la oración, que puede ser un nombre propio o puede ser un pronombre, como lo vemos acá. Luego vamos a encontrar el verbo y luego vamos a poder poner el objeto o el complemento. Con los demás verbos diferentes al verbo to be, no podemos hablar de contracciones en las oraciones. El verbo to be lo podíamos contraer. Los demás verbos no es posible hacer ninguna contracción. ¿Por qué? Porque hay diferentes tipos de escritura, entonces va a ser imposible contraer los verbos como tal. Entonces, en oraciones positivas, en inglés, con verbos diferentes al verbo to be, se utilizan por separadito el sujeto del verbo. Y por supuesto, podemos tener
objetos y complementos dentro de la oración para hacer la oración más larga, más compleja. Yo trabajo con Carlos. I work with Carlos. I work in a factory. Cualquier otro tipo de información va a aparecer después de el verbo. Good. Now for the negative. ¿Cómo construimos lo negativo en inglés? The same here, lo mismo que vimos acá, vamos a tener la misma separación para las negaciones, solo que ahora, ¿cómo voy a negar yo los verbos diferentes al verbo to be? Otra pequeña difference between the verb to be and the other verbs. Otra pequeña variación entre el verbo to be y los demás verbos. ¿Y qué pasa acá? The verb to be doesn't mean anything. El verbo to be no necesitaba a nadie, sencillamente poníamos el not I al lado y was. De una vez quedaba en negativo, ¿verdad? Pero con los demás verbos sí necesito poner a los siguientes auxiliares. Al auxiliar do y para la tercera persona, los verbos que terminan en o, ¿qué hacemos? Los ponemos con es. Por eso el auxiliar do para la tercera persona es does, porque está cumpliendo con esta reglita de la que hablamos ahorita. ¿Ven? Por eso es does. Ahora, ellos dos son nuestros auxiliares. ¿Qué quiere decir eso? Que ellos son los que nos van a ayudar a negar en inglés a las acciones. ¿Y cómo nos van a ayudar? Pues ellos son los que van a cargar a la partícula negativa y vamos a decir do not o vamos a decir does not. Inmediatamente tengo esto, ya estoy hablando de la negación en inglés para los verbos diferentes al verbo to be. Acordémonos también que pues en esta parte sí vamos a poder tener una contracción. Y esta contracción va a existir solamente entre el auxiliar y la negación. En vez de decir do not, digo don't. En vez de decir does not, digo doesn't. En lo negativo sí podemos observar que podemos hacer una contracción. Listo, hasta el momento ya vimos cómo decir que no. Todas esas dos palabras juntas están diciendo no. Do not me está diciendo que no. Does not me está diciendo que no. Después de haber ubicado el no en la oración, ahí venimos y ponemos los verbos, pero en este caso ya para ninguno de los pronombres va a haber ninguna variación. Eso quiere decir que tanto para I, you, we, they, he, she, it, todos los verbos van a quedar igualitos como los conozco. ¿Por qué pasa esto? Porque resulta que el auxiliar es el que se está transformando para hablar de la tercera persona. Acuérdense, fue el auxiliar que pasó de do a does para decir, hey, estamos hablando de una tercera persona. Como ya él se transformó, yo no necesito transformar los verbos. Los verbos van a ir normalitos para cualquier pronombre en inglés. El que cambia es el auxiliar, no el verbo, en oraciones negativas. ¿Listo? Que les quede bien guardadito esto, chicos, porque ahora vamos a las preguntas, que es ese punto que tienen que prestar atención allá en la tarea. Con la cuestión de las preguntas pasa algo muy particular y es que se hacen exactamente igual como las hacemos en español. Si yo pregunto, ¿Marcela vive en España? ¿Marcela vive en España? Escribamos la oración y miremos las pequeños detalles que vamos a tener en cuenta. Miren esta oración. María lives in Spain. María lives in Spain. María vive en España. Listo. Estoy diciendo una oración en positivo. Estoy afirmándola por el momento, ¿cierto?
Estoy diciendo que María vive en España. Eso es una oración positiva. Tal cual como la digo en español, la puedo decir en inglés. Respeta el mismo orden. María vive en España. ¿Cómo hago para convertir una oración en una pregunta? Fácil. Lo único que deben hacer, chicos, para convertir una oración normalita, como la que están viendo, en una pregunta es ponerle dos cositas. El símbolo de interrogante al final y el auxiliar do o das al principio. ¿Cómo? La misma forma. Do va a ser para el I, you, we, they, y el das va a ser para he, she, it. Esta oración, ¿a cuál de los dos grupos pertenece? ¿Al de arriba o al de abajo? ¿Quién me dice? Al de abajo. Al de abajo, muy bien, entonces vamos a pasarlo abajo. Y ahora, unos detallitos. ¿Cuál es entonces el auxiliar? ¿Do o das? Das. Das, muy bien. Arrancamos con mayúscula inicial porque estamos empezando una oración. Mucho cuidado con las reglas de escritura. Das, perfecto. Ese es el auxiliar cuando habla de he, she, it en preguntas. Y otro detallito chiquitico adicional por hacer. Como das ya está en tercera persona, los verbos yo los dejo normalitos, no los cambio, no les hago nada. Entonces pasamos de decir María lives in Spain a decir Does Maria live in Spain? Y ya con eso está la estructura de las preguntas. ¿Vieron qué fácil? Ahora hagamos un ejercicio con los de arriba. Con you, por ejemplo. Decimos que tú trabajas arduamente. You work very hard. Trabajas muy fuerte. ¿Cómo convierto esa oración en una pregunta? Nuevamente, termino con el símbolo de pregunta y aquí ¿qué pongo? El do. El do, iniciando en mayúscula. ¿Y hay que hacer algo más? Nada más. ¿Por qué? Porque el verbo pues ya está normalito. El verbo nunca cambia para I, you, we, they. No cambio en positivo, no cambio en negativo, menos en pregunta. ¿Cuándo cambia el verbo para la tercera persona? Solo en positivo. Porque en negativo el que cambia es el auxiliar más el not. Y en pregunta es el auxiliar das. No cambia nada más. Chicos, con esto hacemos ya la breve revisión de cómo crear oraciones en present simple in the three statements, en los tres estamentos. Positive sentences, negative sentences, and questions. Y de esto se trata ese punto de la tarea. Mucho cuidado, ¿listo? Pues tengan pendiente esta grabación, revisen este espacio que les acabo de explicar, que eso es lo que necesitamos saber para escribir oraciones en present simple. Profe, ahí Dime. también podríamos usar el don't y el doesn't. En las preguntas, no. ¿No? Pues sí y no. ¿Por qué digo que sí y no? Porque al igual que en español, la gente no debería hacer preguntas en negativo porque ya se están respondiendo. Por eso es que nunca nos prestan plata, chinos, porque uno siempre pregunta, venga María, ¿no tiene 2.000 que me preste? Pues ya usted lo dijo, manito, no tengo. Las preguntas casi nunca van en inglés, en negativo, por este sentido. Y en español tampoco deberíamos hacer preguntas en negativo, porque ya estamos haciendo la respuesta. No. Pero sí, sí se puede. Ustedes pueden decir, don't you work very hard? Oye, ¿no trabajas duro? O doesn't Maria live in Spain? ¿No vive María en España? Se puede, pero es muy raro de ver, ¿sí? Entonces sí se puede, pero es muy raro, right? So, and that's it. No vamos a tener ningún problema porque el do es el que va a llevar la partícula negativa, el das la partícula negativa, el resto de oración queda igualita, no cambia, right? So that's it, people. Any other question? ¿Qué otra pregunta tienen de este tema? Nothing? No more?
So, let's keep on moving. Hablando nuevamente de los sujetos y los objetos en las oraciones, vamos a encontrarnos ahora, ya para terminar este tema, con los posesivos, tanto adjetivos como nominales. Acordémonos de los posesivos adjetivos por ahora. The possessive adjectives, these are words which modifies a noun or a pronoun to show who or what owns something. Estas palabras se llaman posesivas porque me indican que ese objeto o esa persona, ese animal que viene a continuación en la oración, le pertenecen a alguien o se relacionan con alguien o con algo más. Y se llaman posesivos adjetivos adicional porque están brindando como única información esta característica, que son algo que le pertenece a alguien. Entonces, los possessive adjectives pueden ser tanto el sujeto como el objeto de una oración, pero lo único que van a representar ellos es una posesión de algo. ¿Por qué es importante saber esto? Vamos a mirar acá unos ejemplos. Acá, paint, aquí. Cuando ustedes dicen, my shirt is green, mi camisa es verde, ¿de quién están hablando? ¿De la camisa o de ustedes? De my. De la camisa. De la camisa, correcto. Entonces, cuando ustedes dicen my shirt, estas dos palabritas son el sujeto de la oración, pero la oración solamente está hablando de la segunda palabra. La segunda palabra es realmente el verdadero sujeto de la oración. ¿Qué está haciendo entonces el posesivo? Lo único que está haciendo el posesivo es indicar a quién le pertenece, con quién se relaciona. Eso es lo único que indica el posesivo en una oración. Pero la oración se trata desde la segunda palabrita. Right? Entonces, cuando dicen, your book is new, tu libro es nuevo, ¿quién es el nuevo? El libro. ¿Y a quién le pertenece? A ti. His pillow is soft. Su almohada es suave. ¿Qué es suave? La almohada. ¿De quién es? Su almohada, la de él. Now here, very close attention to this. Mucha atención con esto. Fortunately, afortunadamente en inglés, para cada pronombre que yo tengo un posesivo específico. Cuando yo digo I, mi posesivo es my. The you es your. The he, his. The she, her. The it, its. The we, our. The you, your. The they, their. Cada uno de los pronombres tiene un posesivo específico, lo que nos facilita en en inglés, crear oraciones de forma correcta. Diferente del español, porque escuchen muy bien las traducciones y acuérdense de esa clase cuando hablamos de este caso. Mi camisa es verde, su libro es nuevo, su almohada es suave, su perro es pequeño, su hueso es viejo, nuestra ave es ruidosa, su casa es grande, sus carros o su carro es lento. En español, 6 pronombres comparten el mismo posesivo, que es el famoso su de usted. Y por eso este su a veces es difícil para nosotros aprenderlo, por la razón de que cuando yo hago un ejercicio de traducción, si no escribo una oración completa o que tenga un contexto, generalmente el traductor me va a traducir ese su como el pronombre, como el posesivo your. Entonces, por ejemplo, yo voy a decir, su carro es lindo. Su carro es lindo. Your car is cute. Miren que el traductor me tradujo inmediatamente a your. Pero es que, no, profe, pero ¿cómo hago? Pero es que yo quiero hablar de que su carro, el de ella, su carro, el del señor, su carro, el del niño, su carro, el de ustedes, profe, el de usted con su esposa, es lindo. ¿Cómo hago? Ah, el sistema no detecta eso porque nosotros en español decimos su carro es lindo. Si nosotros escribiésemos su carro de él es lindo,
Fíjense, la traducción sería correcta. ¿Sí están viendo el Google? Sí, señor. Ok, bien. Entonces fíjense muy bien que la verdadera traducción en español debería ser su carro de él, su carro de ella, su carro de ellos, su carro de ustedes. De ustedes. Es lindo. Your car. ¿Sí ven? Su carro de ellos. Their car. Fíjense. Entonces, ojo, no se confundan nunca con este berraco posesivo adjetivo, porque él casi siempre cuando ustedes van a hacer traducciones de oraciones, casi siempre me ponen el your. Y recuerden que your siempre va a ser para usted, su de usted, su de usted. Entonces ustedes deben entender muy bien ese su de quién es para poder hacer la traducción correcta. Si es su de él, su de ella, su de ustedes o su de ellos, right? So acuérdense que en inglés cada uno de los pronombres tiene su posesivo correcto. ¿Listo? Preguntas. Preguntas del tema. Tell me. Ah, Profe, me confundí con lo del you y el your. ¿Lo podías volver a repetir, por favor? bien, mira, you es el sujeto, el pronombre personal, y cuando ves que lo acompaña la R, estamos hablando del posesivo, suyo, de usted. Entonces es diferente que tú digas, tú tienes un libro, you have a book, a decir, your book is new. Su libro, el de usted, es nuevo. Right? Entonces, mucho cuidado con la escritura también. Acuérdense que cuando nosotros vimos este video, vimos que teníamos que tener cuidado con el you are contraído para que no lo confundieran con el your. Y el it is contraído para que no lo confundieran con el its. Porque en pronunciación estos dos se parecen. Miremos, creo que acá tengo el video. O sea, aquí está. Miren aquí los ejemplos. Es muy importante que en pronunciación no confundan los dos porque tienden a confundirse, ¿sí? Entonces, miren, si ustedes ven el its con el apóstrofe y con la s, esa es la contracción del pronombre it con el is. Mientras que si lo ven así, sin el apóstrofe, ese es el posesivo, su del objeto. El gato se come su comida, la del gato. It is hot today. Está caliente hoy. Es un día caluroso hoy. You con el are contraído va a encontrar con el apóstrofe y con la e, you are, que significa tú eres o tú estás. You are intelligent. Tú eres inteligente. Mientras que el your sin el apóstrofe y sin la e es el posesivo. Su de usted o tú de tuyo. I like your dress. Me gusta tu vestido, me gusta su vestido, el de usted. So, estos dos son los que hay que tener mucho cuidado cuando los leemos o los pronunciamos sobre todo para no equivocarnos y entender mal. Pero la cuestión es analizar bien la oración para poder identificar, ¿sí? Si ustedes escuchan que en la oración dicen, you are intelligent, eso no quiere decir, usted analiza y hace los dos casos. ¿Qué me estará queriendo decir? ¿Me estará queriendo decir tú eres inteligente o su inteligencia? No, tú eres inteligente porque inteligencia es intelligence. Inteligente se dice intelligent. Entonces la pronunciación de todo como tal juega un papel muy importante. Como en el segundo caso, I like your dress. Analicemos qué me habrá querido decir. ¿Me gusta usted es un vestido o me gusta su vestido? No, yo creo que me dijo que yo soy un vestido. No, su vestido. Me gusta su vestido. Entonces también es cuestión de que hagamos una breve pausa y analicemos qué es lo correcto. Y eso es lo que deben hacer siempre cuando escriban o cuando leen algo. Analizarlo. ¿Cuál es la opción? ¿Qué querrá decir? Y encontrarle la más apropiada. ¿Listo? So,
There you have, people. Ahí teníamos como principal lo de las oraciones, los sujetos, los pronombres que hacen parte importante para el momento de escribir. Ya para terminar los temas como tal de revisión de hoy, que recuerden que dentro de 2 semanas tenemos una última revisión antes del parcial para que ya queden completamente listos, es este temita que les ha dado bastante duro por cuestión de prestar atención, que son los saludos y las despedidas, right? Para saber cómo saludar o despedirnos en inglés, debemos conocer las partes del día y entender en qué momento se dicen qué expresiones para quedar bien, right? Entonces, primero que todo debemos entender las partes del día. Generalmente, desde las 5 de la mañana hasta el mediodía, nosotros hablamos de la mañana, de morning. Al mediodía hablamos de midday o noon, mediodía. Después del mediodía, o sea, a las 12:05 máximo, hasta más o menos las 6 de la tarde o 5 de la tarde, depende del sitio. Y ojo acá que voy a hacer una aclaración entre lo americano y lo del otro lado del mundo, ¿no? Que tenemos una pequeña variación entre lo americano y lo europeo o del resto del mundo. En América, la tarde va desde la 1 hasta las 5 o 6 de la tarde. Al igual que en el resto del mundo, va hasta esa hora más o menos, hasta las 5 o 6 de la tarde. Dentro de ese espacio decimos afternoon, después del mediodía, miren, afternoon. A las 6 o 5, desde las 5 hasta las 7 más o menos, de 5 a 7, de 5 a 9, en Estados Unidos, ojo a esto, en Estados Unidos decimos la palabra evening, que significa tarde-noche. Entonces, si ustedes están a las 7, dicen the 7 in the evening, el 7 en la tarde-noche. Hay veces que lo utilizan hasta las 7, hay veces que lo utilizan hasta las 9. Depende de muchos factores, del sitio donde se encuentre, pero generalmente va hasta las 7 de la noche o entre 7 a 9. Después de esas 2 horas que le dije, después de las 7 o las 9, ya podemos utilizar la palabra noche, night. Y a las 12 en punto de la medianoche decimos midnight. Ahora ustedes dirán, ¿y qué pasa desde las 12 de la madrugada hasta las 5 de la madrugada? También decimos la palabra morning. Entonces la palabra morning realmente empieza desde las 12:30 hasta las 11:55 de la mañana. Recoge todo lo que nosotros en español llamamos madrugada y mañana. En la parte de Europa o en la parte inglesa, de Asia, de Europa, todos los continentes del otro lado del charco, la palabrita night no existe. Pues sí existe, pero no se usa. Allá, desde las 7 en punto hasta antes de la medianoche, siempre producen o pronuncian la palabra evening. ¿Y por qué? Por los cambios climáticos que tienen allá referente a las estaciones, en donde hay veces que las noches son más largas y hay veces que las noches son muy cortas, ¿sí? Entonces, allá en cierta estación del tiempo del año, hay días que son las 8 de la noche, que acá generalmente está oscuro y allá todavía hay sol, porque el clima así lo define. Entonces, por eso es que ellos durante toda su vida y a lo largo de todo el año dicen solamente la palabra evening, porque hay días en donde las 8 son night y hay días donde las 8 son evening. Entonces, para no embolatarse y decir un día night y el otro día evening, pues dicen evening todo el resto de la vida. Right? Pero eso solamente ocurre allá en esa zona, hacia el otro lado del charco. Aquí en toda América decimos evening y night, mientras que allá generalmente van a escuchar ustedes que utilizan solamente el evening. Eso, chicos, con respecto a las partes del día.
Ahora con los saludos y las despedidas. También tiene que ver con las partes. Y ojo con esta partecita del día en especial, que es donde siempre se equivocan. Primero, en la mañana saludamos good morning. Este saludo es un saludo cordial, es un saludo formal. Todos los que vamos a ver ahorita son saludos formales. Cuando estamos en reuniones con compañeros, con una parte laboral o desconocidos. Good morning en la mañana. Good afternoon en la tarde. Pero en la noche nunca se les ocurra decir good night como lo han venido haciendo últimamente. Ejemplo, en los videos que ustedes me enviaron de las presentaciones, muchos me entregaban el video en la noche o lo hacían en la noche, que era el lugar, en el momento en que podían desarrollarlo. Y empezaban el video diciéndome, good night teacher, my name is ta ta ta. Pero es que resulta que la palabra good night, a pesar que literalmente dice buenas noches, solo se utiliza, exclusivamente se utiliza para decir chao, hasta mañana, que duerma, que descanse, Dios lo bendiga, buenas noches, a dormir. Good night significa chao, adiós en la noche. Para saludar en la noche, para decir bienvenidos, buenas noches, sigan, pasen, los recibo, los saludo de bienvenida es good evening. Siempre en la noche que vayamos a saludar a alguien es good evening. Y si nos vamos a despedir, good night. Para el resto del día, pues obviamente para despedirnos decimos goodbye o bye bye o see you later, todas las demás que conocemos. Pero acuérdense muy bien de no volver a cometer este pequeño mistaken, ese pequeño error, que la mayoría todavía lo tenemos. O sea, a mí a veces me pasa que por saludar digo good night y ya me estoy despidiendo. Entonces, ojo, para saludar en la noche, good evening, para despedirnos en la noche, good night. Right? And finally, people, to leave it that way, we need to remember the countries and nationalities. Este es otro punto muy importante para trabajar en los ejercicios. Ya vieron el ejercicio, cómo lo deben hacer. Es solo un pequeño recorderis de cómo utilizar los países y los gentilicios de las nacionalidades al momento de hablar de esa información personal de nosotros. Primera regla importantísima. Los países, las ciudades, los barrios, las nacionalidades deben escribirse obligatoriamente en mayúscula inicial. Siempre se deben escribir en mayúscula inicial. Diferente aquí en español, que pues lo único que se escribe en mayúscula inicial son los países y los nombres propios. Ni las nacionalidades, ni los barrios, ni nada de eso los tienden a escribir en mayúscula inicial. En inglés es muy, muy importante. Ahora, ¿cómo no confundir el país con la nacionalidad? Cuando utilizamos los países in a sentence, debemos utilizar siempre la estructura del verbo to be más el from, que esto quiere decir de dónde vengo o de dónde soy. Yo soy de Sydney, yo soy de Australia. I am from, I am from. E inmediatamente ponemos el from, ponemos la palabra del barrio, de la ciudad, del municipio, del país, del continente de donde vengamos. I am from America. I am from South America. I am from Colombia. I am from Bucaramanga. I am from Aurora. Soy de la Aurora, del barrio La Aurora. ¿Okay? Soy de Bucaramanga. Si ustedes no ponen el from, la gente va a entender que ustedes son eso que están mencionando. Entonces imagínense si yo les estoy diciendo, les quiero decir que yo soy de La Aurora, que vengo del barrio La Aurora, y en vez de decir I am from Aurora, yo les digo I am Aurora. Pues ¿qué se entiende? Que yo me llamo Aurora, ¿cierto? Entonces todo este man ¿qué? ¿Por qué llama Aurora? Un nombre tan raro. Ah, no, es que soy de allá, que vengo. Ah, you are from Aurora. Que eres de la Aurora, no que te llamas Aurora. Entonces, por eso es muy importante poner esa palabrita from. Ahora,
Si yo no quiero poner el from, no pasa nada. Pero entonces, en vez de utilizar el nombre del país, voy a utilizar el gentilicio, la nacionalidad. Entonces, yo puedo decir, I am Australian. Yo soy australiano. Y de esa forma, pues la gente sobreentiende que soy de Australia. Entonces, con las nacionalidades no necesito poner el from y ya la gente entiende. Entonces digo, I am Colombian, soy colombiano. I am from Colombia, I am Colombian. I am from Peru, I am Peruvian. I am from Spain, I'm Spanish. I am from England, I am English. Es muy importante esto. Y, por supuesto, esa estructura viene acompañada de los países y sus nacionalidades propias. Lamentablemente en inglés no existe una regla para decir tales países se escriben sí o sí con tal terminación. Tales países con tal terminación. Si se dan cuenta, en español también tenemos diferentes terminaciones. Terminamos como en ana, ano, o en i, como iraquí, israelí, pakistaní. En inglés tenemos tres terminaciones generales que son el an o ian, el ish y el is. El an, como casi todos los países en Latinoamérica, Brazilian, Peruvian, Colombian, Argentinian, Ecuadorian, Bolivian, Brazilian. El ish, como ciertos países que tienen nombres de idiomas como inglés, English, español, Spanish, turco, Turkish, escocés, Scottish, irlandés, Irish. Ciertas terminaciones en S como en japonés, Japanese, chino, Chinese, portugués, Portuguese, libanés, Libanese. Pero no existe una regla específica para poder decir, si usted se aprende esto, va a ser de esta forma. Entonces, chicos, lo único que queda es irlos aprendiendo poco a poco en la medida que uno va necesitando. Si uno nunca va a ir por allá a Turquía, ni a Irlanda, ni a Inglaterra, ni a ninguno de esos, pues solo uno se los aprende al momento que los va necesitando. And that's it, people. This is the whole information. Eso es todo el material que teníamos para trabajar hoy. Los invito a que por favor revisen siempre las guías de Plan Apoyar. Esta primera es para que ustedes descarguen y la hagan, la practiquen, refuercen sus conocimientos con esta. Si desean, me la pueden enviar hecha por Canva, yo se las reviso y les hago retroalimentación, los que deseen. Las demás guías son guías prácticas para realizar aquí mismo en internet. Entonces ustedes le dan clic y ahí encuentran varios ejercicios para trabajar todo lo que vimos el día de hoy. Good. So, that's the class for today. Aquí tenemos todas las guías. Si quieren revisar más guías, allá abajo encuentran más. Utilicen el material de trabajo que tienen para ayuda de ustedes. And that is all. So, people, any questions antes de terminar? ¿Alguna pregunta más adicional? ¿Qué más necesitan saber? Aprovechen el espacio. Tell me. Mientras voy descargando acá la asistencia. So, nothing. Todo supremamente claro. Very good. So, people, ya descargué la asistencia como tal. Voy a guardar la grabación en este momento para subírselas ahorita más